Santiago, quiero preguntarte qué supone este cambio de Rusia, esta maniobra nuclear de Putin y sobre todo si estamos más cerca o no de un conflicto nuclear, si es posible que después de estos ataques de Ucrania Rusia responda, como decía antes Eduardo, ¿no? Localizando, atacando un objetivo militar, pero si estos ataques se pueden llevar a cabo con armas nucleares, aunque fuesen tácticas, aunque fuesen pequeñas, pero sí puede ser una de las opciones que está encima de la mesa. Yo sí considero que una de las opciones. Lo que pasa es que sí es verdad que hay un ten con ten, no solo entre Ucrania y Rusia, sino evidentemente entre Rusia y los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora bien, lo que cabe preguntarse, y yo vuelvo a retomar un poco lo que he dicho yo y lo que hemos dicho en general los tres, es decir, hasta qué punto este ten con ten, este punto de negociación se puede aguantar. Muchas veces va a depender de la propia actitud que haya del poder dentro de Moscú y también del poder dentro de Washington, sobre todo a partir de que Trump tome posesión. Por tanto, ¿puede responder Rusia con armas tácticas con componente nuclear? Yo diría que sí. Ahora, ¿cuándo lo va a hacer? ¿Va a ser después de esto? Estos misiles tienen el alcance que tienen y se están usando en el sentido en que se están usando y lo hemos visto. La cuestión que me vuelvo a plantear es, ¿posee Ucrania más armas más potentes que estas que se han usado? ¿Más potentes que los MGM 140 tanks? Esa es la cuestión que hay que resolver. Y si los posee, yo entiendo que la llamada inteligencia rusa conocerá que Ucrania dispone de ese tipo de armas. Y Ucrania sabe qué tipo de armas, evidentemente las sabe, qué tipo de armas tiene a su disposición Rusia y qué puede usar. Casi que todo el mundo lo sabe, ¿no? La cuestión aquí es que sigue habiendo una demostración de fuerza por parte de todos. El que sí es cierto que tiene más prisa por demostrar esa fuerza, ya sea para atacar o ya sea para negociar, es Vladimir Zelensky. Zelensky necesita demostrar fuerza externa para conseguir que Estados Unidos, antes que llegue Trump, le suministre más armamento quizás y más dinero, y también para tratar de amortiguar posibles movimientos internos del poder en Ucrania, en Kiev, que existen desde hace meses debido a la evolución negativa que para los intereses del poder en Ucrania existen con respecto a la guerra. En ese sentido, está haciendo malabares Zelensky también. Y por tanto, utiliza este tipo de misiles attacks, pero con el impacto real que de momento están teniendo. La cuestión es, ¿cuánto tiempo le queda a Zelensky para estar en el poder? ¿Y cuánto tiempo le queda para llevar la estrategia que él quería llevar desde por lo menos hace un año o año y medio con respecto a la guerra de Ucrania? Cuando ocurran esas negociaciones, antes de que se desemboque una tercera guerra mundial, que mucha gente pues ya lo está poniendo casi como tendencia en redes sociales, ¿qué territorios va a poder conservar Ucrania en esa negociación? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Donald Trump para ofrecerle a Putin a cambio de alejarle de China? Porque no olvidemos que China es el observador, entre comillas, pasivo de todo esto. Yo insisto en la cuestión, ¿está Estados Unidos en el momento actual donde algunas personas que van a entrar como secretarios de Estado o jefes nuevos del Pentágono con Trump están admitiendo que todas las simulaciones informáticas que están haciendo sobre armamento en un ten-con-ten en una guerra con China demuestran la superioridad táctica y tecnológica de China sobre las de Estados Unidos? Seguramente tengan simulaciones parecidas con armas rusas. Insisto, ¿puede Estados Unidos soportar dos frentes con dos imperios como el chino y el ruso acechándolo? ¿Y cuánto tiempo puede aguantar Zelensky una vez que Trump llegue al poder? ¿Las negociaciones van a ser largas o van a ser cortas? Pues todo eso va a depender, evidentemente, del resultado de este nuevo avance ucraniano. Pero evidentemente a Zelensky le queda poco tiempo y a Biden le queda poco tiempo, pero bueno, ya sabemos el refrán español, ¿no? Que para el tiempo que me queda en el convento, puntos suspensivos dentro. Así que, en fin, no queda más que esperar hasta Navidades porque nos queda mucho estrés por sufrir.
De momento Zelensky, hablando de estas armas, hablando de estos misiles, se habla mucho de los ATAMS, pues ojo porque vuelve a presionar a Alemania. Dice que es el momento de que Olaf Scholz levante la prohibición de los misiles Taurus. Hablamos de hasta dónde pueden llegar estos misiles ATAMS, si pueden llegar hasta Briand, si pueden llegar hasta Kursk, los Taurus, y que sabemos que podrían llegar a Moscú, a San Petersburgo. Decía Lavrov hace escasos minutos, Scholz está siendo irresponsable, Scholz es el único que no está suministrando estos misiles. Pues Zelensky, que dice que es el momento de presionar aún más a Putin, le dice a Alemania, le advierte y le presiona un poquito más. Olaf Scholz dice que es el momento de que entregue estos misiles. Parece que por suerte el canciller alemán de momento no va a ceder en esta cuestión, pero Eduardo, te quiero preguntar a ti también por esto, ¿qué supone el cambio en la doctrina nuclear de Rusia y cuánto nos acerca a un posible ataque nuclear? No sé si sería en Ucrania, si podría también llegar a Europa. ¿Cómo de cerca estamos de esto? Bueno, el hecho de que Rusia cambie la doctrina nuclear tiene todo el sentido del mundo, porque es la primera vez en su historia en que tiene en su frontera a un enemigo con misiles y capacidad en esos misiles de portar armas nucleares y que de hecho ya está bombardeando su territorio. Eso no había pasado nunca, ¿no? Entonces, pues hombre, hay que hacérselo ver. Lo ha revisado y yo creo que a pesar de todo es bastante comedida las nuevas directivas que han publicado respecto a su nueva política nuclear. Pues en ataques masivos nos reservamos el derecho, bueno, eso siempre lo han tenido, ¿no? Independientemente de que lo declaren o no, tengo el derecho de defenderme, ¿no? Pues entra dentro de la lógica de las cosas total. Después hay dos temas. Antes de hablar de Alemania quería señalar algo muy importante que se está pasando por alto, ¿no? Es que como se enfaden, han dicho ya que el protocolo nuclear, pues la siguiente ya son las bombas atómicas. Tranquilos. Quedan muchos peldaños por medio. Hay muchas formas de hacer daño. Puedo organizar una de órganos de Stalin, pero con misiles, y que no me digan que estoy atacando nuclearmente y dejar aquello absolutamente liso. Existen armas químicas, puedes dejar absolutamente deforestado y maltrecho toda la cosecha de cereales por los siglos de los siglos. Recordemos cuando Estados Unidos bombardeaba con la famosa agente naranja, las selvas de Vietnam, ¿no? Y aquello quedaba absolutamente podrido, ¿no? Pues existen muchas formas de apretar que no son necesariamente coger y lanzar un cohete, ¿no? Y luego hay otro aspecto, y aquí ya entra la cuestión de Alemania, ¿no? Alemania y sus misiles Taurus, yo creo que no los va a dar. Yo creo que Alemania ha aprendido la lección del invierno del descontento, que diría Shakespeare, cuando empezó la guerra, le fastidiaron el Nord Stream, el famoso gaseoducto, que para mí, he de reconocer que para mí fue una verdadera sorpresa que alguien acusara a Rusia. Porque quiero decir, si es que tengo la llave en casa, ¿por qué necesito romper una tubería? Una tubería que pasa por 5 países soberanos, algunos de ellos de la OTAN. O sea, si eso lo hubiese hecho Israel, ya teníamos una película como la de Victoria en Entebbe. O sea, hubiese sido una auténtica locura. O sea, eso lo hicieron Estados Unidos y Ucrania, ¿no? Bueno, Ucrania invitado, ¿no? A Estados Unidos para asegurarse su posición como principal proveedor de gas y petróleo a alto precio durante la guerra. No olvidemos que Estados Unidos, con Biden o sin Biden, ha sido el país que ha ganado la guerra económicamente con toda esta historia. Europa ha perdido de una manera desastrosa. Somos los paganos y los sufrientes. Entonces, como digo, creo que Alemania ha pasado ya por su invierno del descontento, ha tenido sus depósitos de carburantes bajo mínimos durante aquel invierno del 22-23, ¿verdad? Brutal, brutal. No quiere volver a pasar por eso. Alemania se está radicalizando. Alemania está empezando a superar ya ese complejo de país que tiene una deuda con la humanidad perpetua y empieza a pensar en sus intereses y se ha dado cuenta, y yo creo que eso entra dentro de la lógica de Alemania desde los tiempos de Bismarck. Es decir, tenemos que entendernos con Rusia. Si nosotros tenemos el talento, los medios y la tecnología, ellos tienen las materias primas y eso sí que molesta a los americanos, sean demócratas o republicanos.
La estrategia del divide y vencerás, de una Europa desunida, es uno de sus principales objetivos y lo mantiene permanentemente. Ha conseguido que esta guerra haya dejado pues, al emperador desnudo, y cuando digo el emperador es la Unión Europea, de una manera absolutamente llamativa, ¿no? Con enfrentamientos, desacuerdos, butats absoluta, ¿no? Pues Borrell, con todos mis respetos, o sea, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si no sabemos defendernos a nosotros mismos, si hemos concedido a Estados Unidos el estatuto de él nos defiende y nosotros seguimos nuestras vidas, no gastamos ni invertimos en defensa, ¿vamos a dar de lo que necesitamos para nosotros mismos a Ucrania ahora? Desde luego, eso va en contra de los intereses de Alemania, etcétera. Otra cosa es que Francia, que siempre es un país muy inteligente, pues igual que ocurrió en la Guerra de las Malvinas, que lo único que funcionó fueron sus famosos cohetes Exocet, que vendieron algunos barcos ingleses, el Coventry, el Sheffield y otros, ¿no? Pues le haya pasado algún tipo de armamento que, como dice Santiago, seguro que el servicio secreto ruso tiene perfectamente identificado, ¿eh? O sea que en ese sentido, tranquilidad. Europa, yo creo que el papel que tiene va a ser el de fuerza intermedia en la tierra de nadie, que quedará una vez que se llega a un alto el fuego, igual que hay una tierra de nadie entre Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? Y ese va a ser nuestro papel. Ahí vamos a estar nosotros con soldaditos o con tanquecitos. Pero los americanos, como ya que has citado antes lo del convento, yo voy a citar otro proverbio español muy bueno, y yo creo que en la guerra de Ucrania serán como el capitán Araña, que metió a todos en un barco y él se quedó en España, ¿no? Yo creo que eso va a ser lo que ocurra. Muy pendientes de lo que ocurre en Ucrania. Otro de los puntos candentes en estos momentos es Oriente Medio, donde, ojo, porque tenemos una última hora importante. La OIEA dice que Irán está anunciando que va a dejar de producir uranio de grado cercano al necesario para fabricar bombas. Es un informe trimestral sobre Irán que está mandando a los Estados miembros, donde dice que se estima que las existencias de uranio enriquecido hasta un 60% de pureza de Irán han crecido en 17,6 kilogramos hasta los 182,3, según la definición de la propia Agencia de Energía Atómica. Dice que teóricamente los 42 kilogramos de uranio enriquecido al 60% son suficientes y se enriquecen más para poder producir una bomba nuclear. Se estima que las existencias de uranio enriquecido hasta un 20% han crecido hasta los 25,3 kilogramos, hasta un total de 839,2. Durante la visita del jefe de la OIEA, de Rafael Grossi, a Teherán, se ha discutido la opción de que Irán no amplíe más sus existencias de uranio enriquecido hasta el 60%. Dice que la oferta de Irán es no ampliar el 60% de sus existencias más allá de los 185 kilogramos, o sea, básicamente, para que se hagan una idea, podría ahora mismo fabricar hasta 3 o 4 bombas nucleares, pero está condicionado a que no haya resolución contra Irán en la próxima Junta de la Organización de Energía Atómica. Vemos también el efecto que está teniendo esto en los mercados. Vemos, por ejemplo, al petróleo. Ven a ustedes la vela que se ha producido a tenor de esta noticia. Sigue, eso sí, ligeramente en positivo, dándose la vuelta ahora mismo, un 0,02%. Este es el caso del petróleo Brent. También el crudo. Pueden ver una caída importante a tenor de esta noticia. Una vela importante en los últimos minutos. Ahí ven, eso sí, todavía sigue en terreno positivo, 0,11% arriba, pero como siempre, lo que ocurre en Oriente Medio con impacto importante en los mercados, en este caso en el petróleo. La noticia es que Irán habría dicho que acepta de dejar de producir uranio de grado cercano al necesario para fabricar bombas nucleares. Es la última hora en estos momentos en lo que concierne a Oriente Medio, pero hoy el foco está puesto en el conflicto en Ucrania, en este cambio de la doctrina nuclear de Rusia. Emiliano, nos decías antes que no es la primera vez que Putin habla en este sentido, pero sí que es la primera vez que se ataca a Ucrania con misiles ATACMS, o por lo menos que se reconoce que se ataca a Rusia con misiles ATACMS. Esto sí supone un cambio. No sé si esperas que Putin vaya un poco más allá de estas palabras, si esperas, no sé, algún tipo de ataque, de respuesta por parte de Rusia. No, o sea, Rusia está permanentemente atacando a Ucrania. Recordemos que el domingo mandó 120 misiles y 40 y tantos o 90 drones. Es decir, allí también bombardeó Odessa. Es decir, que el ejército ruso está permanentemente bombardeando, y no instalaciones militares, sino instalaciones civiles con muertos civiles, y no como ha hecho Ucrania, que ha sido un almacén de logística de municiones. Entonces, sinceramente,
Yo creo que esto simplemente es un elemento estratégico táctico, porque también tenemos a los británicos que habían autorizado también dentro del territorio los Shadow Storm. Los franceses acaban de decir que están pensando si también dan el visto bueno a la utilización de los Scalp en Kursk, o sea, siempre estamos hablando, limitando el uso a Kursk, porque recordemos que la región de Bryansk, donde ha sido utilizados estos misiles, está a 400 kilómetros de Moscú. Pero a Moscú ya han llegado algunos drones. Otra cosa que haya mejorado la eficiencia de las instalaciones antiaéreas rusas y ya no estén llegando ni a Moscú ni a otras instalaciones energéticas. Es decir, que creo sinceramente que a lo mejor le estamos dando demasiado bombo a una situación que reiteradamente en el momento que Putin se siente como más limitado o hay un impacto mediático desde el punto de vista de la lucha también en imagen, pues reformula, dice, aduce que armas tácticas, armas nucleares. Pero yo creo que durante estos 2 meses, hasta que sepa de manera real y efectiva qué va a hacer Trump, no va a mover un solo dedo. Es decir, que al menos tenemos estos 2 meses, porque me imagino que está deseoso de saber bajo qué términos Trump estaría dispuesto a negociar una especie de acuerdo de paz, pero ya yo siempre insisto en que ese acuerdo de paz debe ser a 3 bandas y no a 2, porque entonces no hay paz que valga. Y luego, en cuanto a Alemania, Alemania, primero, nunca ha dado Taurus. Sol se ha negado sistemáticamente, y ahora en un gobierno que ha saltado por los aires y que hay elecciones, pues no va a obtener ningún tipo de autorización por parte del Bundestag. Es decir, que ese escenario de que Alemania entregue o autorice, no hay nada que autorice ni nada que entregar, porque no los ha entregado desde el minuto 1 los Taurus. Entonces, realmente la única opción que puede mejorar estratégicamente es que Francia diga que sí a la utilización en Kursk de los Scalp, y los británicos que me imagino que están esperando a ver qué dice el primer ministro respecto a esa autorización. En el fondo, casi siempre, una vez que Estados Unidos ha dado el visto bueno, el resto ha ido a la cola, como hacemos habitualmente los europeos, donde no tenemos una posición propia ni una voz propia. Y Borrell, el defenestrado Borrell, sigue insistiendo en la necesidad de reforzar para la posición negociadora. Es decir, estamos ya casi todos de acuerdo en que va a haber una negociación impuesta o no impuesta. Y bueno, pues la cuestión es saber las condiciones y qué va a suponer eso, porque una entrega absoluta de los 4 territorios y en su caso la eliminación política me refiero, de Zelensky, pues bueno, yo no sé si los ucranianos, después de todos los muertos que llevan, de todas las pérdidas económicas que llevan, se van a conformar con entregar esos 4 territorios y que los rusos les digan lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Entonces, bueno, pues tendremos un conflicto larvado en los próximos 20 o 30 años, independientemente que la parte libre de Ucrania entre en la Unión Europea y se le ponga como condición que hasta dentro de 30 o 40 años no se habla de admitirle formalmente en la OTAN. Bueno, son estrategias, son posiciones, pero no le veo mucho sentido, sinceramente.